Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Y el Grupo Popular también saluda a quienes nos acompañan en la tribuna. Y lamento tener que empezar, discúlpenme quienes nos acompañan, pero lamento tener que empezar por algo que me sorprendió. Y me sorprendió que anunciaran un voto favorable desde el Grupo de Podemos y no fueron ustedes capaces de resistirse a criticar a quien no es en nada responsable, porque el responsable de todo esto es el señor Maduro, que además sería tan sencillo como que pagara, y no había más que otro. Para retomar la cuestión en lo importante, que lo importante son las personas que nos acompañan, que seguro que entre ellos hay personas afectadas. Yo tengo que señalarle al grupo proponente, y por supuesto que ya les anuncio a todos nuestro voto favorable, que esta iniciativa, como ya se citó, debería ser objeto, como ya lo fue, en el Congreso de los Diputados. Pero ahí ya se tomó una decisión y ya se apoyaron una serie de medidas. Y miren, en apoyo de esa serie de medidas y en ejecución de aquellos acuerdos, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tomó medidas, ya exigió el cumplimiento. Al mismo tiempo, se creó un canal específico de comunicación para poder atender a todas estas personas injustamente tratadas por su país, no por España, porque España es quien las acoge. Y además de eso, se hizo un requerimiento formal para que el Gobierno venezolano dijera algo tan sencillo como: señores, no estoy pagando. El Gobierno venezolano se negó a eso. Y como se niega a eso, no se pueden reconocer otro tipo de prestaciones. Pero la responsabilidad es solo y exclusiva del Gobierno de Maduro. Porque, señorías, el Gobierno responsable es el de Maduro, no es Venezuela. Y yo no puedo perder la ocasión de señalar que aquí no estamos hablando solo de unas prestaciones, estamos hablando de la situación que vive un país que está atenazado por un Gobierno que está en sus últimos días, en el estertor, y que solo trata de perpetuarse en el poder. Esa es la situación. Miren, recuerden el aforismo: la causa de la causa es la causa del mal causado. Y aquí la causa y el mal es Maduro, no son ni los venezolanos ni el Gobierno español, que trata de atenderlos a todos con la misma solidaridad y el mismo tratamiento que hacemos con tantas otras personas que llegan a nuestro país. Por lo tanto, señorías, me parece cínico, por una parte, decir ahora y ante ellos que aquí se va a votar a favor y, al mismo tiempo, ante una situación similar, haberse abstenido hace relativamente poco tiempo en el Congreso de los Diputados. Por no decir que ustedes hicieron votaciones en otros escenarios. Y miren, no quiero dejar pasar la ocasión para señalar algo importante. Estamos ante una situación de un país de absoluta inestabilidad. Ya se lo he dicho en otras ocasiones. El país no está así por azar. El país está así por una situación generada por un Gobierno populista que, como les dije, solo busca perpetuarse en el poder. Y para perpetuarse en el poder reitera y busca cualquier justificación, desde el enfrentamiento internacional en todas las instituciones hasta incluso el enfrentamiento con sus propios ciudadanos. Esa es la realidad de ese país. Y esa es la realidad que hay que cambiar y hay que tratar de contribuir a cambiar. Y miren, esa realidad que trata de cambiar, hasta el propio presidente del Parlamento, el señor Borges, hace pocos días o pocas horas en el Parlamento Europeo, señalaba la necesidad de que todos los Estados pudieran apoyar una salida a la situación en la que ellos están viviendo. Porque, mire, el país va camino, pues de un golpe de Estado interno, porque lo llamen como lo llamen, no es más que un objetivo, y el objetivo es la perpetuación en el poder, contra la voluntad de esa mayoría de venezolanos que ganó unas elecciones y que compone una Cámara de forma muy mayoritaria. Esa es la situación que tiene Venezuela, y esa situación es la que deriva en consideraciones como estas y en situaciones para estas personas, que son los verdaderamente afectados. Y miren, para concluir, señorías, quiero aprovechar la ocasión para, como ya hice también, volver a reivindicar aquí la libertad para quienes son presos políticos, como el señor López y otros 150 o incluso más que él, que están en prisión por defender unas ideas
Y voy a citarles una frase, como les dije, del señor Borges. En Venezuela la cuestión no es ni de izquierdas ni de derechas, es de dictaduras. Nada más, señoría.